Hace unos días, mientras hablaba con unos amigos sobre películas, cómics y videojuegos retro, mencioné Scott Pilgrim vs. The World. Recuerdo claramente cómo me emocionaba jugar el videojuego basado en el cómic, en la Xbox 360. ¡Qué pedazo de juego era! El estilo pixelado, la banda sonora increíble, pero ahora, tras buscar un poco en internet, me estoy preguntando si realmente existió. El cómic fue un clásico, claro, y la película también tiene su fanbase. Pero, ¿alguien más recuerda ese juego? Estoy seguro de que lo jugué. Aquel beat 'em up con un montón de personajes entrañables, las batallas contra los exnovios malvados de Ramona, los combos, y sobre todo, la sensación de que no solo estabas jugando, sino participando en una historia interactiva con los mismos personajes que en el cómic y la película. No sé si fue la nostalgia, pero de alguna manera estaba seguro de que era un juego que todo el mundo recordaba. Así que me di a la tarea de buscarlo. No sé por qué me sorprendió tanto, pero no pude encontrar nada. No aparecía en mi historial de compras en la Xbox, no estaba en ninguna tienda digital, ni en foros de videojuegos. La búsqueda me llevó a sitios con links rotos, vídeos de YouTube con títulos como ¿recuerdas el juego de Scott Pilgrim? Y respuestas diciendo no sé de qué hablas o no existe tal cosa. Y en todos esos foros, donde antes había una comunidad entusiasta hablando sobre cómo amaban ese juego, ahora no quedaba más que el vacío. La búsqueda se hizo cada vez más extraña cuando algunos usuarios comentaban que nunca hubo un juego de Scott Pilgrim. Uno me dijo, eso nunca pasó. Solo hay el cómic y la película, y eso es todo. Otro usuario respondió, ¿de qué estás hablando? Scott Pilgrim no tiene videojuego. Es solo una película basada en un cómic, ¿te refieres a otra cosa? Cada vez que me topaba con algo que parecía confirmar su existencia, resultaba que no era más que un error de algún foro de hace años. Es como si hubiera sido borrado del mapa por completo. Para ser honesto, no sé si esto es solo un mal sueño o una especie de glitch cósmico. ¿Quién más recuerda el juego? ¿Era todo parte de mi imaginación o un recuerdo falso que ha sido suprimido de alguna manera? Porque algo no está bien aquí. ¿Realmente un juego tan épico con música de Anamanaguchi jamás existió? ¿O hay algo que todos estamos olvidando? Alguien, por favor, dime que no estoy loco. Si eres fan de Molotov, sabrás que la banda se ha destacado por su estilo irreverente y sus letras llenas de crítica social, pero hay una historia oscura detrás de uno de sus álbumes más emblemáticos, Apocalypse It. Lo que pocos saben, es que después de la gira que la banda realizó para promocionar este disco, algo extraño ocurrió, y algunos creen que la historia detrás de la desaparición de Tito Fuentes, el guitarrista original, es mucho más turbia de lo que imaginamos. Según una teoría que ha estado circulando en círculos underground de internet, Tito Fuentes no sobrevivió al tour de Apocalypse It. La versión oficial dice que simplemente dejó la banda para dedicarse a proyectos personales, pero hay quienes sostienen que la verdad es mucho más oscura. Se dice que, al final de la gira, Tito estaba luchando contra una serie de excesos relacionados con sustancias y alcohol. La vida en la carretera, las presiones y las constantes fiestas habían dejado su huella. Lo que muchos no sabían es que durante los últimos meses del tour, Tito estaba completamente consumido por sus adicciones, al punto de que ni siquiera podía tocar la guitarra con la misma habilidad que antes. El misterio empieza cuando algunas personas afirman que Tito simplemente desapareció de la vista pública después de los últimos conciertos de la gira. Según algunos informes no oficiales, Tito fue llevado de urgencia a un hospital después de un colapso en el backstage de un show en Ciudad de México. Se decía que estaba en un estado tan grave que no pudo superar los efectos de las sustancias en su cuerpo. A partir de ahí, todo se volvió confuso. Los rumores comenzaron a circular poco tiempo después. Tito Fuentes había muerto en silencio, y su partida fue ocultada a propósito. ¿Por qué? Porque la banda no quería que su imagen se viera empañada por la tragedia, y mucho menos que el legado de Apocalypse It fuera recordado por la muerte de uno de sus miembros. Aquí es donde entra la parte más perturbadora de la teoría. La teoría sostiene que, después de la muerte de Tito, Molotov no quiso detener su carrera. Sin embargo, no podían simplemente decir que el guitarrista había muerto. Así que, en lugar de hacer una pausa, la banda decidió reemplazarlo por alguien más.
Al principio, nadie sospechó nada, ya que la música de Molotov seguía sonando igual de enérgica y rebelde, pero algo estaba extraño. El guitarrista que apareció en los conciertos y en las grabaciones posteriores a Apocalypse no era el mismo Tito Fuentes. Muchos fans, especialmente los más antiguos, comenzaron a notar detalles inquietantes. El estilo de guitarra ya no tenía la misma agresión ni carácter que caracterizaba a Tito. Era más técnico, pero también más frío, como si estuviera tocado por alguien que simplemente imitaba a Tito, pero sin la pasión cruda que éste le imprimía a su música. Los detalles sutiles en su forma de moverse en el escenario también cambiaron. El nuevo guitarrista parecía tener un aire más apagado, como si estuviera en otro lugar, como si no fuera parte de la banda de la misma manera que el verdadero Tito. Lo más inquietante de todo es que algunos aseguran haber escuchado en ciertas grabaciones de Apocalypse y en los shows en vivo de esa época, un pequeño desliz en la voz del nuevo guitarrista, algo extraño en su forma de hablar entre las canciones, como si estuviera usando una voz que no le pertenecía del todo. Y es que, según los más conspiradores, la persona que reemplazó a Tito Fuentes no era simplemente otro guitarrista anónimo. Muchos creen que el nuevo miembro de la banda nunca fue realmente Tito, sino alguien que lo reemplazó físicamente, como si fuera una especie de doble contratado para mantener la fachada de la banda. Una teoría aún más perturbadora se basa en los misteriosos cambios en las letras y el tono de la música en ese periodo. Algunos fanáticos creen que después de la muerte de Tito, las letras de Molotov adquirieron un tono más sombrío y en ocasiones, algo vacío. Es como si la esencia de la banda hubiera cambiado y se hubiera vuelto más superficial, como si algo de la magia original se hubiera perdido. El culmen de todo esto es la especulación de que, al igual que la famosa teoría de Paul McCartney, donde se afirma que el verdadero Paul murió y fue reemplazado por un doble, Tito Fuentes fue reemplazado por alguien más en Molotov. La banda nunca confirmó ni negó este reemplazo, pero la teoría sigue viva en los rincones más oscuros de la red, alimentada por las pequeñas incongruencias y el misterio que rodea a los últimos años de la banda. Lo más extraño es que, con el tiempo, se ha dicho que la banda hizo todo lo posible por borrar cualquier referencia al antiguo guitarrista, de manera similar a lo que ocurrió con Paul McCartney. Cualquier intento de hacer preguntas sobre Tito después de su desaparición fue rápidamente silenciado por los demás miembros de la banda. Y así, la historia de Tito Fuentes se desvaneció en el olvido. Hoy en día, la versión oficial sigue siendo que Tito simplemente dejó la banda por razones personales, pero la inquietante teoría sobre su reemplazo sigue siendo una de las leyendas más oscuras que rodean a Molotov y Apocalypse. Quizás, como dicen los más conspiradores, la muerte de Tito Fuentes no fue algo que simplemente ocurrió. Quizás su alma quedó atrapada en el mismo lugar de donde vino la oscuridad de la música de Molotov, y aunque su cuerpo ya no esté allí, su espíritu sigue dando vueltas, quizás en los acordes y riffs de la guitarra que nunca volverán a sonar como antes. Todo comenzó una noche tranquila, cuando decidí volver a escuchar algunos de los viejos discos de Café Tacuba, una banda que siempre me había gustado por su estilo único y sus letras llenas de metáforas y juegos de palabras. Había escuchado sus canciones miles de veces, disfrutando de la música sin pensar demasiado en los significados ocultos que podrían tener. Pero una noche, algo extraño sucedió. Mientras escuchaba el baile y el salón, me di cuenta de que algo en la canción me sonaba diferente. No fue el ritmo, ni la melodía, ni las letras. Fue algo mucho más sutil. Algo que no había notado antes. En la parte instrumental, entre las guitarras y los sintetizadores, creí escuchar un susurro. Al principio pensé que era un truco de mi mente, pero decidí volver a escucharla. Lo que escuché me heló la sangre. Entre las notas distorsionadas y los efectos electrónicos, pude distinguir una voz baja, casi inaudible, que susurraba algo. Al principio no logré entenderlo, pero después de reproducir la canción varias veces, las palabras se hicieron claras. El pacto está sellado. Todo tiene un precio. La fama es nuestra, pero el costo es más alto de lo que puedes imaginar. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué acababa de escuchar? Decidí seguir investigando y busqué más canciones. No me importaba lo que la gente pudiera pensar. Sabía que algo raro estaba pasando. La primera canción que revisé fue Cómo te extraño mi amor.
Al principio, todo parecía normal, hasta que llegué a un fragmento instrumental en el puente de la canción. Esta vez, el susurro era aún más claro y más escalofriante. La misma voz, esta vez acompañada de una risa macabra, decía: nosotros lo hicimos. El precio es nuestra alma. Pero la música no será suficiente para pagar lo que hemos hecho. Empecé a sentirme incómodo, como si algo me estuviera observando. Como si todo fuera una especie de broma macabra, algo que no debía escuchar. Pero, al mismo tiempo, me sentía obligado a seguir desentrañando lo que estaba detrás de esas canciones. Decidí revisar más discos. La siguiente canción que analicé fue La Ingrata. Mientras el coro sonaba alegre, la voz oscura apareció de nuevo, susurrando entre la percusión. El diablo nos dio la voz. Pero no hay vuelta atrás. Cada acorde nos acerca a lo inevitable. Fue en ese momento que empecé a conectar los puntos. Recordé historias de otros artistas que hablaban de pactos con el diablo para alcanzar la fama. Algunas eran leyendas urbanas, pero ahora algo no me dejaba tranquilo. ¿Había algo más detrás de las canciones de Café Tacuba? Algo mucho más oscuro. ¿Podría ser que toda la fama que alcanzaron fue el resultado de un pacto? Un pacto con fuerzas que no comprendían del todo, pero que les daría todo lo que deseaban a cambio de algo que nunca podrían recuperar. Decidí investigar más a fondo, y mientras revisaba entrevistas antiguas de la banda, algo me llamó la atención. En varias de sus declaraciones, los miembros de Café Tacuba mencionaban la importancia de la energía, la mística y la conexión con lo espiritual durante su proceso creativo. Algo en sus palabras parecía extraño, como si estuvieran intentando justificar algo que no podían decir directamente. En una entrevista, Rubén Albarrán, el vocalista, dijo: la música nos lleva a lugares donde no queremos ir. Es una energía que no podemos controlar. Eso fue lo que me dejó pensando. ¿Controlaban ellos la música? ¿O, al contrario, era la música la que los controlaba? Entonces, me sumergí en los discos más antiguos. En Café Tacuba, su primer álbum, escuché un susurro mucho más claro, mucho más inquietante. La canción Las Flores fue la más perturbadora. En la parte final, justo antes de que la canción terminara, se escuchó claramente la frase: la vida que vivimos es el precio que pagamos. El pacto fue hecho. No hay vuelta atrás. Al principio traté de racionalizarlo. Pensé que era solo una coincidencia, tal vez algún efecto sonoro o algo generado por la distorsión de las canciones. Pero a medida que avanzaba mi investigación, los mensajes se volvían más claros, más aterradores. No solo era un susurro entre las melodías. A veces, los susurros se volvían tan evidentes que eran imposibles de ignorar. En algunas canciones, había un patrón. La voz oscura siempre aparecía en los momentos clave de la canción, justo cuando las melodías se tornaban más intensas, como si el espíritu que se escondía tras la música estuviera alcanzando su punto culminante. Poco después, me di cuenta de que en todas las canciones había una constante. Los susurros no solo mencionaban el precio que habían pagado, sino que hablaban de una renovación que estaba por llegar. Como si algo estuviera esperando, un evento que finalmente cerraría el trato. La última canción que escuché fue Eres, y fue ahí donde el susurro final me congeló por completo. La voz dijo: el último sacrificio llegará pronto. Cuando la canción final suene, todo será reclamado. Dejé de escuchar sus discos, no porque no pudiera, sino porque algo en mi interior me decía que no debía seguir adelante. Ya había visto lo suficiente. Lo que comenzó como una simple curiosidad sobre las letras de la banda, terminó siendo una inmersión en algo mucho más grande, algo oscuro. Como si las canciones de Café Tacuba no fueran solo música, sino una especie de invocación, una conexión directa con fuerzas que iban más allá de nuestra comprensión. Hoy, cuando escucho sus canciones, ya no las percibo igual. Cada nota, cada acorde, me recuerda que hay algo más. Algo que nunca debí descubrir. Y ahora, cuando veo a Café Tacuba en el escenario, me pregunto si realmente están tocando para nosotros, o si lo están haciendo para algo mucho más antiguo y peligroso que los ha atado para siempre. Si alguna vez decides escuchar sus discos, ten cuidado. Porque las canciones que escuchas, las que amas, pueden estar llenas de secretos que no puedes desentrañar hasta que ya sea demasiado tarde. Todo comenzó en un mercadillo de segunda mano. Un joven fanático de Beavis y Butea recorrió las viejas cajas llenas de VHS olvidados. Entre montones de cintas, algo le llamó la atención.
Una caja sin etiqueta, el plástico amarillento y desgastado, y la escritura a mano en marcador rojo que decía: Beavis y Butt-Head, capítulo perdido. No estaba seguro de qué era, pero su curiosidad lo pudo más. Lo compró por unos pocos dólares y se lo llevó a casa. Esa noche, encendió su viejo VCR y metió la cinta. Al principio, todo parecía normal. Los dos personajes estaban sentados en su sofá, mirando algún videoclip ridículo, como siempre. Pero algo no estaba bien. Las risas sonaban extrañas, como si estuvieran distorsionadas. Los colores del dibujo eran más oscuros de lo habitual, y la animación no se veía del todo fluida, como si algo estuviera fallando. No se veía como Beavis y Butt-Head, pero aún así continuó viéndolo, intrigado. De repente, la pantalla se cortó bruscamente y una escena diferente apareció. Beavis y Butt-Head estaban allí, pero sus ojos no eran como los que recordaba. Estaban vacíos, oscuros. La animación parecía desvanecerse y deformarse, como si el dibujo estuviera perdiendo la forma. Pero lo peor no fueron sus ojos. Fue la sensación extraña de que todo se sentía más real de lo que debería. Como si lo que estaba viendo no perteneciera a este mundo. Beavis comenzó a reír, pero no era una risa tonta como siempre. La risa se alargaba, se distorsionaba, como un eco lejano. Se tocó la cabeza con las manos, como si algo lo estuviera atormentando. Entonces, la pantalla mostró un primer plano de su rostro, un detalle tan minucioso que era incómodo de mirar. En su piel, algo comenzó a gotear, no era la típica tinta o color de la animación, sino algo más real. Algo que no debería estar allí. La escena se hizo cada vez más turbia, y la imagen se oscureció. El chico que estaba viendo el video sintió una presión extraña en el aire, como si algo lo observaba desde el otro lado de la pantalla. La grabación pasó a una escena que parecía ya no ser parte del show. Beavis comenzó a moverse de forma errática, casi inhumana, como si su cuerpo estuviera perdiendo la capacidad de mantenerse estático. La cámara empezó a temblar, y las imágenes de la pantalla se distorsionaron de manera grotesca, como si el video estuviera roto. En la escena final, los dos personajes ya no estaban riendo. Simplemente miraban al vacío, con expresiones vacías, como si algo los hubiera dejado atrapados en esa animación, condenados a repetir ese momento para siempre. El chico, sintiendo una extraña incomodidad, intentó apagar la televisión, pero la pantalla continuaba encendida, mostrando una última imagen. Beavis, con los ojos completamente oscuros, miraba directamente a la cámara. Un mensaje apareció, escrito en letras rojas, algo que no lograba entender por completo. Un murmullo extraño se escuchó, casi como si la grabación no estuviera lista para terminar, como si algo estuviera a punto de salir de la pantalla. El chico apagó rápidamente el televisor, con la sensación de que algo más había quedado en su hogar, algo que no debía estar allí. Al día siguiente, la cinta desapareció. Nadie sabe dónde fue, ni cómo, pero muchos dicen que aquellos que encuentran una cinta con la inscripción capítulo perdido, pueden escuchar los susurros al mirar la pantalla. Lo peor es que, con el tiempo, algunos incluso aseguran haber visto esos ojos oscuros reflejados en sus propios televisores. Y ahora, en algún rincón olvidado, esa cinta sigue esperando ser encontrada nuevamente. Siempre me gustaron los juegos de Pokémon. Desde niño, crecí atrapando criaturas, formando equipos y enfrentando a los líderes de gimnasio. Pero fue en mi adolescencia cuando decidí revivir esa experiencia. Compré un cartucho usado de Pokémon Esmeralda en una pequeña tienda de videojuegos. Todo parecía normal. Empecé mi aventura, elegí a Treecko y recorrí Hoenn como cualquier otro entrenador. Pero fue en la Ruta 102 donde todo cambió. Encontré un Ralts. Era raro encontrar uno tan pronto, y aún más extraño fue que, al atraparlo, el juego no mostró el típico mensaje de captura. En su lugar, solo aparecía una línea de texto. Ella siempre estará contigo. Pensé que era algún tipo de error o hackeo del cartucho. Sin embargo, no le di importancia. Llamé a mi nueva compañera Silvia y continué. Con el tiempo, Silvia evolucionó a Kirlia y finalmente a Gardevoir. Su fuerza era abrumadora, y siempre parecía anticipar los movimientos de los rivales. Incluso cuando no estaba en combate, su Sprite aparecía ocasionalmente fuera de su Pokéball, algo que no recordaba que pudiera suceder en Esmeralda. Las cosas se volvieron inquietantes cuando recibí mensajes extraños durante las batallas. Cada vez que usaba a Silvia, el texto decía: ella te protege porque te ama.
En los centros Pokémon, la enfermera Joy comentaba, tu Gardevoir te observa incluso mientras duermes. Pensé que era algún diálogo hackeado, pero entonces empecé a notar algo más. Mi equipo Pokémon recibía daños sin razón aparente, excepto Silvia. Ella permanecía intacta. Un día, al intentar depositarla en la PC, recibí un mensaje. No. Silvia no te dejará solo. La música del juego se distorsionó. Intenté apagar la consola, pero el juego no respondía. La pantalla se tornó negra y, por un momento, creí que todo había terminado. Pero entonces, apareció un último cuadro de diálogo. ¿Por qué querrías abandonarla? Ella haría cualquier cosa por ti. Al encender el juego nuevamente, mi equipo estaba vacío. Solo Silvia permanecía. Su nivel era 100, y su mirada pixelada parecía aún más intensa. El menú de opciones estaba bloqueado. No podía hacer nada más que seguir adelante. Cuando llegué a la Liga Pokémon, algo espeluznante ocurrió. En lugar del alto mando, solo había una habitación oscura. Silvia apareció en pantalla, pero esta vez su sprite se movía por sí solo. El texto emergió sin pausa. Eres mío. Siempre lo serás. La consola se apagó de golpe. Desde entonces, no volví a tocar ese cartucho. Pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, juro que puedo escuchar una voz suave susurrar mi nombre. Silvia todavía te espera. Recientemente encontré algo raro en GTA San Andreas mientras jugaba una partida en mi PC. Decidí escribirlo aquí porque no sé si soy el único al que le ha pasado algo similar o si simplemente soy víctima de un maldito glitch. Al principio pensé que era solo un bug, pero con el tiempo se empezó a poner extraño. La historia empieza una noche en la que decidí jugar una misión que nunca había hecho antes. Estaba recorriendo el mapa de San Andreas como siempre, disfrutando de las vistas y buscando secretos. Había escuchado rumores en línea sobre una misión oculta que ni siquiera aparecía en el mapa, una misión perdida que supuestamente era de la vieja escuela. La encontré por accidente cuando iba por el desierto, cerca de las montañas, un lugar donde normalmente no pasa nada. Vi un icono en el minimapa que nunca había visto. Era una figura misteriosa, ni un punto de misión común, ni un icono de W, ni nada relacionado con las típicas misiones del juego. Al principio pensé que era un error, pero no pude evitar ir a investigar. Llegué a un edificio en el que nunca había entrado antes. Era una casa vieja, medio destruida, con ventanas rotas y paredes desconchadas. En el interior, todo estaba oscuro, como si fuera un lugar olvidado por los desarrolladores. Ni la música ni los sonidos eran los normales. Había una especie de zumbido sordo en el fondo, como si algo estuviera mal con la textura del sonido del juego. Entonces, apareció un NPC que no reconocí. Era un hombre de unos 50 años, vestido con una camiseta manchada de sangre y un par de jeans rotos. Su rostro era borroso, como si los desarrolladores no hubieran querido mostrar detalles demasiado específicos, pero lo más extraño es que cuando se acercó, sus ojos parecían moverse de manera anormal. Al principio pensé que era solo un bug, pero era algo más inquietante. El personaje comenzó a hablar de forma incomprensible. Decía cosas como: ellos siempre vienen, nadie puede salir, escucha el crujir. Al principio, solo le di una patada al NPC, como siempre hago con esos personajes irrelevantes, pero entonces noté algo raro. El juego se congeló por un segundo. La pantalla parpadeó, y cuando volvió a cargar, todo el entorno había cambiado. Ahora estaba en una especie de pasillo largo, sin puertas ni ventanas, solo paredes negras. De alguna forma, la misión cambió de tono. Ahora debía seguir a ese extraño personaje en ese pasillo interminable, mientras la pantalla se oscurecía poco a poco. La música dejó de ser la clásica del juego y comenzó a sonar un murmullo grave, como si algo estuviera respirando detrás de la pantalla. Cada vez que me acercaba al extraño NPC, el pasillo se alargaba aún más. Y, a medida que caminábamos, el sonido de crujidos y susurros aumentaba. Estaba empezando a sentirme realmente incómodo, y no me gustaría decirlo, pero sentí que algo estaba observándome desde fuera de la pantalla. Cuando finalmente llegamos al final del pasillo, apareció un cartel en la pantalla que decía: bienvenido al final de San Andreas. Y entonces, la misión terminó. De la nada, volví a la ciudad, y todo parecía normal. La pantalla se apagó por un segundo, y cuando se encendió de nuevo, mis controles ya no respondían. El juego se volvió completamente negro. Pensé que el juego se había congelado, pero no.
Algo extraño ocurrió. Un sonido tipo clink se escuchó, y cuando la pantalla volvió a encenderse, apareció la figura del NPC nuevamente, pero esta vez ya no era un personaje del juego. Estaba en la esquina inferior de la pantalla, observándome, sonriendo de una forma extraña y antinatural. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus dientes, afilados como cuchillos, eran completamente inapropiados para un personaje de TA. Y luego, como si nada, el juego volvió a su normalidad. No encontré ninguna misión adicional ni nada que tuviera sentido. Solo esa sensación de incomodidad y una pantalla congelada durante unos segundos que sentí que estaba más allá de mi control. Dejé el juego por un par de días, pero al reiniciarlo, algo peor sucedió. Cuando volví a cargar mi partida, la pantalla se quedó estática por unos segundos y la cámara se alejó. Vi mi personaje de CJ, pero algo había cambiado. Había una sombra gigantesca detrás de él. Algo gigante, como una especie de monstruo sombrío. El zumbido del juego estaba de vuelta, y el sonido de respiración se intensificó hasta que, la pantalla explotó en negro. Aún no sé qué diablos sucedió. Ya no he tocado San Andreas desde entonces. Lo peor es que he encontrado más reportes de personas que aseguran haber tenido el mismo incidente, pero nadie sabe lo que en realidad significa. Así que si alguna vez ven ese icono extraño en su mapa, cerca del desierto, ni lo intenten. Solo apáguenlo y olvídenlo. Porque una vez que entras, no puedes salir, y cuando el zumbido comienza, es demasiado tarde para escapar. Lo único que puedo decir es que esa misión no es un glitch. Es algo mucho peor. PD. Cuando me quedé mirando la pantalla por última vez, antes de apagar el juego, vi algo más. Un mensaje titilante que apareció en la esquina de la pantalla. Ellos te encontraron. No quiero saber quiénes son, ni qué quiere decir. Pero si alguna vez estás jugando, y de repente el Si eres un fan de OneCoin, seguramente conoces a los youtubers y sus vídeos llenos de entretenimiento absurdo, bromas y retos raros. De hecho, sus travesuras solían ser el tipo de contenido que te hacía reír mientras te olvidabas del estrés diario. Pero hay algo que muchos no saben. En algún punto, algo cambió. Un video, que originalmente fue subido en uno de sus canales secundarios, desapareció. Y con él, una pieza oscura de la historia de OneCoin que parece haber sido borrada de la faz de la internet. El video fue subido en un canal que estaba vinculado a los miembros del grupo, pero no era el típico reto de comida, ni un juego extraño o una broma sin sentido. En la descripción del video solo decía, esto es lo que nunca quisimos que vieran. A simple vista, el título era críptico, pero muchos pensaron que era solo otro truco para atraer vistas. Nadie podía imaginar lo que estaban a punto de ver. Al principio, el video parecía ser una grabación común. Los chicos, como siempre, en su estudio improvisado, hablando y bromeando. La cámara estaba un poco fuera de foco, y las risas parecían más forzadas que de costumbre, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, lo extraño comenzó cuando uno de ellos, al fondo, empezó a hablar de cosas que nunca deberían existir, mientras los otros se reían nerviosamente. El tono de su voz se volvía más profundo, más grave, como si la vibración de sus palabras no proveniera de un lugar normal. De repente, la cámara se movió y captó algo que no debería estar ahí, una figura. Una sombra oscura que se deslizaba por el borde del encuadre, algo que no pertenecía a la escena. El miembro que estaba hablando se quedó en silencio, y la cámara se centró en él, pero sus ojos ya no eran los de la persona que solía ser. Los ojos parecían vacíos, como si estuviera mirando algo que solo él podía ver. Y entonces, sucedió. La imagen comenzó a distorsionarse. La iluminación cambió y las sombras crecieron desmesuradamente. Los rostros de los youtubers se deformaron en una especie de mueca inhumana, como si el rostro de cada uno estuviera perdiendo su humanidad. Al principio solo parecía un error técnico, pero con el paso de los segundos, se hacía más y más evidente que lo que estaba ocurriendo no podía explicarse de forma lógica. Uno de los miembros, con una sonrisa antinatural, se levantó de su silla. El sonido del ambiente se volvió completamente opresivo, como si el aire mismo estuviera pesando sobre los oídos del espectador. El joven comenzó a caminar hacia la cámara, pero al hacerlo, su cuerpo parecía deshacerse. Era como si su forma no tuviera solidez. Como si estuviera perdiendo su identidad, desvaneciéndose entre los bordes de la imagen.
Cada paso que daba, su figura parecía tornarse más amorfa, distorsionándose hasta el punto de que su piel se arrugaba y caía, dejando una sensación de vacío, de algo que no debía estar allí. Fue entonces cuando las risas de los otros miembros cesaron, y en su lugar, una especie de murmullo bajo, casi inaudible, llenó el fondo. Un sonido repetitivo, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, susurrando algo incomprensible. La cámara, ahora temblorosa, apuntó al rostro del miembro que se había desvanecido, pero sus ojos no eran simplemente vacíos. Eran negros, completamente oscuros, como pozos sin fondo. El video no paraba. El flujo de imágenes y sonidos continuaba con una intensidad creciente, hasta que los rostros de los chicos se distorsionaron tanto que ya no parecían humanos, sino figuras espectrales, atrapadas en un estado intermedio, como si la grabación misma estuviera deformando la realidad. Los colores comenzaron a fundirse entre sí, y la pantalla se llenó de manchas oscuras. Lo que antes era una imagen nítida, ahora parecía un collage caótico de escenas desconectadas. Finalmente, el sonido se apagó de golpe, y la pantalla se volvió completamente negra. No había más risa, no había más bromas. Solo el silencio absoluto. El video terminó abruptamente con un último mensaje titilando en la esquina de la pantalla. Ya está aquí. Todos estamos aquí. A partir de ese momento, el video desapareció. El canal fue cerrado sin explicación, y todos los links que conducían a la grabación se rompieron. Los demás miembros de OneCoin nunca hablaron sobre el video, y cualquier intento de mencionarlo en las redes sociales era rápidamente censurado o borrado. Muchos pensaron que era solo una broma macabra, pero quienes lograron verlo, se dieron cuenta de que había algo más en ese video. Algo que no pertenecía a este mundo. En el transcurso de los meses, algunos de los miembros de OneCoin dejaron de aparecer en sus canales. Sus cuentas fueron eliminadas, y sus rostros desaparecieron de la vista pública. Se rumorea que algunos de ellos no pudieron deshacerse del video. Que, de alguna manera, el contenido comenzó a afectar sus vidas de formas que no podían controlar. Otros aseguran que sus ojos, si los mirabas bien en las últimas publicaciones, parecían vacíos. A día de hoy, el video sigue siendo un misterio. Algunos lo llaman la cinta perdida, mientras que otros creen que es una especie de advertencia. Lo cierto es que, si alguna vez logras encontrar una copia del video, si en algún momento la pantalla se vuelve extrañamente oscura y las risas cesan, no sigas mirando. Porque lo que está en la pantalla no es solo contenido. Es algo que fue grabado en un lugar más allá de la realidad, un lugar que no debió ser mostrado. Y no todos los que lo ven pueden escapar de él. Todo comenzó como un juego inocente. Boy Kisser era un juego de citas lleno de colores pastel y personajes adorables, donde interactuabas con chicos kawaii y al final obtenías un beso kawaii si tomabas las decisiones correctas. La música era alegre, las frases tiernas. Cada vez que acertabas, los chicos te miraban con sonrisas encantadoras. Pero algo cambió cuando llegué al final. La pantalla se oscureció por un momento y luego, en lugar del final feliz, los personajes aparecieron con ojos vacíos. La opción que nunca había visto apareció. ¿Quieres un beso real? No entendí por qué, pero lo seleccioné. La música se distorsionó y la pantalla parpadeó. Los personajes comenzaron a decir: "Te hemos estado esperando, ahora eres nuestro". De repente, todo se congeló y la pantalla se puso negra. El juego se cerró abruptamente, pero algo en mi reflejo se había transformado. En el espejo, la misma sonrisa torcida de los personajes me miraba. Te hemos estado esperando. Y desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho susurros. Ven aquí, eres nuestro. Era una noche oscura y tormentosa cuando Javier encontró el viejo estante en la tienda de segunda mano. Entre montones de videojuegos polvorientos, algo brillaba, pero no era el reflejo de la luz. Era una caja roja, con letras doradas, que decían Guitar Hero, Red Versión. Javier nunca había oído hablar de este juego, y su curiosidad pudo más que su sentido común. ¿Una nueva edición de Guitar Hero? Lo compró sin pensarlo mucho, tal vez era una edición especial o algo así, pensó. Al llegar a casa, metió el disco en su PlayStation 2. No había música ni animaciones llamativas como en los otros juegos, solo una pantalla negra que se mantuvo por lo que le pareció una eternidad. Luego, como si nada, apareció un logo rojo.
No era el famoso logo de Guitar Hero, sino uno extraño, deformado, como si hubiera sido arrugado y estirado. Cuando presionó iniciar, la pantalla se iluminó y aparecieron las notas, pero estaban rotas. Las notas no caían en líneas rectas. En lugar de eso, se deslizaban por el aire como fantasmas descontrolados, cambiando de dirección a mitad de camino, doblándose en ángulos imposibles. Las cuerdas del guitarrero en pantalla se veían sangrientas. No eran cuerdas de guitarra normales, sino algo más oscuro, más inquietante. Como si la guitarra fuera parte de una criatura monstruosa, cuya existencia solo fuera posible en esta distorsionada realidad. A medida que Javier jugaba, las imágenes empezaron a tornarse más raras. En vez de los logos usuales de las canciones, aparecían títulos que no reconocía, como la canción de las sombras olvidadas o el rugido del inframundo. Al seleccionar una de estas, la pantalla comenzó a temblar, como si el televisor estuviera a punto de explotar. Y de repente, la música empezó a sonar, pero no como la de un juego común. Eran guitarras desafinadas, chillidos de distorsión, gritos y susurros bajos. No podía entender si eran voces humanas o algo más, algo que no debía ser escuchado. Las luces en la pantalla se parpadearon y, por un segundo, Javier vio un rostro en la niebla digital. Un rostro que no pertenecía a ningún personaje del juego, y que solo existía por unos segundos, como una sombra que se desvanecía en el aire. «Javier», gritó una voz desde el televisor. Pero no era una voz del juego, era una voz real, como si viniera de las entrañas de la consola misma. Javier miró hacia atrás, pero no había nadie en la habitación. Su corazón latía rápido, pero decidió seguir jugando, ignorando ese extraño incidente. Pero las cosas empeoraron. Cada vez que pasaba una canción, el rostro en la pantalla se acercaba más. Se veía como una versión grotesca del protagonista, distorsionada, con los ojos vacíos, sangrando por las rendijas. La guitarra comenzó a hablar con él. Cada vez que fallaba una nota, sentía como si algo lo estuviera llamando, una presencia que le decía que la guitarra no era solo un juego. En el último nivel, la pantalla mostró algo que lo heló. El juego terminó para ti. Entonces, el televisor se apagó por completo. Pero la guitarra, no lo hizo. De repente, la consola se reinició sola. La guitarra de Javier se iluminó en un tono rojo, y la pantalla volvió a encenderse, esta vez mostrando algo completamente diferente. No era el menú, ni una canción, ni siquiera una pantalla de error. Era una imagen de Javier, pero sin los ojos, y su cuerpo deformado de una forma macabra. Algo lo estaba mirando a través de la pantalla. Algo que no debía existir. Cuando miró la guitarra en sus manos, vio que las cuerdas, que antes parecían inofensivas, ahora se movían solas, como si tuviera vida propia. Un dolor indescriptible recorrió su brazo, y una ristra de notas apareció en pantalla, pero esta vez no era para jugar. Eran instrucciones para sacrificar algo, algo que Javier no quería entender. La última cosa que escuchó fue un susurro bajo, casi imperceptible. Bienvenido a la Red versión, ahora eres parte del juego. Y nunca volvió a salir de su habitación. Desde entonces, la tienda de segunda mano ya no vendió más Guitar Hero Red versión. Y aquellos que se atrevieron a buscarlo, nunca encontraron más que polvo y eco y un murmullo lejano de cuerdas rotas, esperando a que alguien más jugara. En el vasto mundo de Twitch, donde las luces brillan y las audiencias se cuentan por millones, existe un rumor que muy pocos se atreven a mencionar. Hablan de la élite de Twitch, un círculo selecto de los streamers más influyentes, aquellos que dictan las tendencias y controlan el curso de las polémicas. Todo comenzó cuando un ex-streamer, conocido como Raúl G, apareció en un pequeño canal independiente para contar su historia. Su rostro estaba demacrado, y su voz temblaba. Afirmó que, tras alcanzar cierta notoriedad, recibió una invitación a una reunión secreta. La ubicación cambiaba constantemente, pero siempre era en lujosos entornos, alejados de cualquier mirada ajena. Según Raúl, estas reuniones no eran simples encuentros amistosos. Eran planificaciones. Decidían quién sería el siguiente en caer, murmuró. Las funas y cancelaciones no eran espontáneas. Eran orquestadas, diseñadas para mantener a ciertos nombres en la cima. Aquellos que se oponían o se volvían incómodos, simplemente desaparecían del ojo público. Pero lo más perturbador llegó cuando habló sobre los banquetes. Decía que, en algunas ocasiones, las reuniones adoptaban un tono grotesco.
En sus palabras, hubo un evento en particular donde uno de los miembros más reconocidos, conocido por su carácter afable y su risa contagiosa, ofreció un festín. No entró en detalles, solo mencionó que la naturaleza de la comida era inhumana. Raúl aseguró que no comió, pero lo que vio lo dejó marcado. Lo peor, dijo, es que nadie parecía horrorizado. Reían, brindaban, como si fuera lo más normal del mundo. Después de aquella noche, Raúl intentó alejarse de Twitch. Sus redes fueron inexplicablemente suspendidas y su nombre dejó de aparecer en las búsquedas. Otros ex-streamers han contado historias similares, pero siempre en susurros, con temor a represalias. Algunos piensan que es solo una teoría conspirativa, creada por envidiosos y fracasados. Pero otros, aquellos que miran más allá de las cámaras y los clips virales, saben que hay verdades que no están destinadas a ser reveladas. Y la próxima vez que veas una polémica surgir de la nada, pregúntate, ¿quién se beneficia realmente? Porque en el mundo de la élite de Twitch, nada es casualidad. Nunca creí en teorías raras o conspiraciones extrañas, hasta que descubrí lo que realmente hay detrás de los furros. Si eres de los que piensa que solo son personas que disfrutan disfrazarse de animales o adoptar una estética antropomórfica, entonces estás muy equivocado. Lo que comenzó como una subcultura inocente, una simple forma de expresión, es en realidad algo mucho más oscuro y perturbador. No quiero que me malinterpreten, no estoy hablando de todos los furros. Muchos son simplemente personas que encuentran alegría en el arte y la creatividad, pero lo que está oculto, lo que no ves en las convencionales convenciones o foros de la comunidad, es algo que cambiará por completo la forma en que miras este mundo. Todo comenzó una noche, cuando me topé con un foro subterráneo. Al principio, pensé que solo era uno de esos foros donde los fanáticos de los furros comparten sus dibujos y disfrutan de charlas ligeras sobre sus personajes. Pero cuando empecé a profundizar, las cosas tomaron un giro extraño. En un rincón de ese foro, había una sección llamada El Último Refugio. Nadie hablaba mucho de esa sección. De hecho, el foro estaba lleno de advertencias para no entrar ahí. Pero mi curiosidad me ganó, y decidí hacerlo. Al principio, solo vi una serie de imágenes. Eran ilustraciones de lo que parecían ser furries, pero no eran como los dibujos convencionales que ves por ahí. No, estos no tenían colores brillantes ni eran divertidos. Eran distorsionados. Algunos de los personajes tenían ojos desorbitados, otros mostraban sonrisas grotescas, como si estuvieran a punto de romper en una risa que nunca terminaría. La atmósfera de cada dibujo era opresiva, incluso aterradora, algo que jamás había visto antes. Me quedé mirando una de las imágenes durante demasiado tiempo, hasta que algo extraño sucedió. La imagen comenzó a moverse, lentamente, como si la animación de la imagen cobrara vida en tiempo real. Vi como uno de los personajes comenzaba a sonreír más y más ampliamente, y sus ojos, esos ojos completamente negros, miraban directamente hacia la pantalla, como si supieran que yo los estaba mirando. Entonces, un mensaje emergió en la pantalla. Te estamos observando. Me congelé. El sonido en mi computadora comenzó a fallar, y el brillo de la pantalla disminuyó hasta volverse un tono rojizo, como si la pantalla estuviera sangrando luz. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo muy mal con este foro, algo más allá de la simple estética o el arte. Lo que estaba mirando no era solo una imagen, era como si estuviera mirando una especie de portal a otro lugar, uno en el que los furros no eran solo personajes ficticios, sino entidades que trascendían la realidad. Un mundo donde la frontera entre lo físico y lo imaginario se desdibujaba. De repente, mi pantalla se apagó. El sonido se cortó, y por un segundo, me quedé en completa oscuridad. El miedo comenzó a subir por mi espalda, pero antes de que pudiera reaccionar, una nueva ventana emergió en mi computadora, sin que yo la abriera. El texto que apareció decía algo completamente incomprensible, pero lo que más me perturbó fue la firma al final. Únete a nosotros. ¿Estás listo? Desde esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Cada vez que encendía mi computadora, algo raro sucedía. Los anuncios en los sitios web cambiaban, y algunas imágenes de furros en las páginas que visitaba se distorsionaban, mostrando figuras oscuras en lugar de personajes amigables. Como si algo estuviera infiltrándose en los lugares en los que menos lo esperaba. Y lo peor de todo, empecé a soñar con esos personajes. No eran sueños normales, sino visiones aterradoras donde esos furros me observaban, me acechaban en las sombras, sus ojos fijos en mí, como si estuvieran esperando que les entregara mi alma.
La sensación era tan vívida, tan real, que me despertaba sudando, con el miedo de que estuvieran fuera de la pantalla, en mi habitación, observándome mientras dormía. Cada vez más, las personas que conocía empezaban a cambiar. Había amigos en la comunidad de furros que ya no eran los mismos. Sus ojos parecían vacíos, como si algo los hubiera poseído. Un amigo cercano, que antes se mostraba amable y juguetón, ahora me evitaba, y cuando lo veía, su sonrisa era inquietante. Sus ojos parecían haber perdido toda su humanidad. La comunidad misma estaba siendo infiltrada, corrompida por algo más allá de la comprensión humana. Nadie parece darse cuenta, y cuando intentas hablar de ello, te acusan de ser paranoico o de ver cosas donde no las hay. Pero yo sé lo que vi. La verdadera naturaleza de los furros es mucho más siniestra de lo que la gente cree. El foro al que accedí fue cerrado poco después de mi visita, pero la sensación de que algo me estaba acechando nunca se desvaneció. Ahora, cada vez que veo a un furry o leo algo relacionado con la subcultura, siento una presión en el pecho. Es como si el simple hecho de recordar ese portal me acercara un paso más a ese mundo oscuro. Como si ya estuviera demasiado cerca de ellos. Así que si alguna vez encuentras un foro o una página de furros con nombres extraños y un ambiente que te pone incómodo, ten cuidado. Puede que no sea solo un grupo de personas con una afición. Puede que estén esperándote. Y no será hasta que entres, que te des cuenta de que no solo estás mirando imágenes en una pantalla. Estás siendo observado. Y no podrás escapar. Era una noche tranquila, y mientras navegabas por tu computadora, encontraste un foro extraño. No era un foro cualquiera, no, este era un foro lleno de cosas kawaii y personajes adorables. Entre ellos, había uno que destacaba. Un femboy con orejitas de zorro, una cola esponjosa y una actitud tan dulce que te hacía sonrojar solo con mirarlo. Su nombre era Kiko, y lo primero que notaste fue su foto de perfil. Una imagen de él sonriendo tímidamente, sus ojitos brillando de manera encantadora. No sabes por qué, pero algo en su mirada te atrapó. Decidiste mandarle un mensaje directo, simplemente porque no podías dejar de pensar en lo adorable que era. Su respuesta fue casi instantánea. Hola. Soy Kiko, ¿cómo estás? Espero que tengas un día muy bonito, ¿quieres ser mi amigo? Tu corazón dio un vuelco. La forma en que te hablaba era tan tierna, tan kawaii, como si cada palabra fuera una caricia. Decidiste seguir conversando con él, y poco a poco, te diste cuenta de que Kiko era mucho más que una simple imagen bonita. Era dulce, amable, y te hacía sentir especial con cada palabra. Día tras día, sus mensajes eran como un rayito de sol en tu vida. Pero, un día, algo cambió. Mientras leías un mensaje de Kiko, te diste cuenta de que había algo más en sus palabras. Algo que no habías notado antes. ¿Sabías que me enamoré de ti? Te quedaste en shock por un momento. ¿Qué? ¿Un femboy furro adorable se había enamorado de ti? Pero lo que realmente te desconcertó fue que no parecía ser solo una broma. Había algo sincero, profundo, en sus palabras. Me hace sentir tan feliz, tanto como mi cola cuando me acaricias en mis sueños, escribió Kiko. De alguna manera, aunque extraña, esa frase no te asustó. Más bien, te hizo sentir cálido por dentro. Era como si Kiko estuviera realmente cerca de ti, aunque de una manera muy rara y mágica. Esa noche, mientras te preparabas para dormir, recibiste un último mensaje de Kiko. Buenas noches, mi amor. Que tengas dulces sueños, pensaré en ti mientras duermo, espero que me sueñes también. Antes de apagar tu computadora, miraste su foto una vez más. Y fue ahí cuando notaste algo raro en los ojos de Kiko. Como si, detrás de su dulce sonrisa, hubiera algo más. Algo misterioso, algo encantador. Como si de alguna manera él pudiera estar observándote, no solo a través de la pantalla, sino a través de todo. Esa noche, al dormir, soñaste con él. Kiko, el femboy furro, con su cola esponjosa y orejitas tiernas, te abrazaba y te susurraba al oído, te quiero mucho, mi amor. Siempre seré tuyo. Desde ese momento, no importaba lo que hicieras. Kiko siempre estaba allí, en cada mensaje, en cada rincón de tus pensamientos. Un amor tan extraño, pero tan real, que ni siquiera sabías cómo explicarlo. Y así, con su dulce sonrisa, su amor eterno y su pequeña cola de zorro, Kiko se convirtió en tu compañero inseparable. Porque a veces, el amor más extraño puede ser el más bonito, y en este mundo kawaii y mágico, todo es posible, incluso si es de la mano de un femboy furro.
Era una noche común cuando, entre la monotonía de YouTube, apareció una notificación extraña. Un nuevo video del canal de Tito, conocido como Puki316, había sido subido. El título era enigmático: la verdad detrás de todo. La miniatura era inquietante, una figura infantil garabateada con líneas gruesas y un color marrón oscuro. El dibujo, rodeado de un borde rosa, parecía observar al espectador. En la parte superior del papel roto se leía la verdad. El video comenzó con una introducción perturbadora. Tito aparecía frente a la cámara, pero algo en sus ojos no estaba bien. Su expresión era vacía, como si no estuviera realmente allí. Su voz era más grave y pausada. Hoy les hablaré de lo que realmente importa, dijo, sin el característico tono alegre que lo caracterizaba. La primera parte habló de simbolismos oscuros, teorías sobre la muerte y la transmigración del alma. Imágenes inquietantes aparecían intercaladas, acompañadas de sonidos distorsionados. El dibujo aparecía fugazmente, como un parpadeo. Cada vez que volvía, sus ojos parecían más enfocados, más vivos. Luego, pasó a hablar de satanismo. Tito describía antiguos rituales y simbolismos prohibidos. La pantalla parpadeaba y, entre los cortes, el dibujo aparecía de nuevo. Esta vez, se movía sutilmente. Su sonrisa torcida se volvía más amplia. En la tercera parte, Tito abordó la reencarnación. ¿Y si nunca escapamos? ¿Y si estamos destinados a repetirlo todo? El dibujo, de repente, habló. Su voz era infantil pero distorsionada. ¿Te has preguntado qué serás después? ¿Acaso ya lo sabes? La figura se acercó a la pantalla, como si intentara atravesarla. El ambiente era sofocante. Finalmente, llegó la última parte, la verdad sobre la vida. Tito comenzó a explicar algo incomprensible, un conjunto de palabras sin sentido aparente. Era como si hablara directamente a tu mente, susurrando verdades prohibidas. Mientras Tito hablaba, el dibujo se manifestaba con mayor claridad. Parecía que su forma garabateada se deformaba, como si intentara adquirir una nueva apariencia. Sus ojos se agrandaban y la expresión de su rostro se tornaba angustiada. Entonces, la cámara mostró algo que no parecía estar allí antes. Una figura en la sombra, apenas visible, parecía observar a Tito desde una esquina. Él no reaccionó, pero su voz tembló levemente. Hay cosas que no debemos saber. Pero tú, ya las sabes. El dibujo miró fijamente. Su voz resonó nuevamente. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué es lo que temes recordar? De repente, la pantalla se llenó de estática y el video terminó abruptamente. No había rastros de él en el canal. Intenté buscar respuestas, pero cada pista llevaba a callejones sin salida. Finalmente, en un video de disculpa, Tito mencionó el incidente. Fui hackeado hace unos meses. Publicaron algo perturbador, no sé de dónde salió. Su mirada no ocultaba el temor. Pero sabías que no era toda la verdad. Algo había quedado. Porque, cuando cerraste los ojos esa noche, sentiste su presencia. Y, en la oscuridad, una voz infantil susurró. ¿Ahora ya lo entiendes? Pero esta vez, antes de que pudieras abrir los ojos, escuchaste una última frase. Pronto nos volveremos a ver.